Hola, soy Carolina Sierrota y hoy voy a hablar de habilidades conversacionales. Hablamos de la importancia de las conversaciones. ¿Por qué? Porque conversamos para conocer, para escuchar, para transmitir, para explicar, para entender, para inspirar, para crear, para acordar, para aprender, para enseñar y así podríamos seguir. Muchas de las acciones que nosotros hacemos en nuestro día a día requiere conversaciones con nuestros colegas y con las personas con las que interactuamos para que puedan ser llevadas adelante. En este sentido, lo que desarrollamos son habilidades de conversación. No trabajamos tanto el concepto de emisor-receptor, que no es un concepto equivocado, sino que es un concepto que tiene otro enfoque. Para nosotros en una conversación lo importante es la habilidad que tenemos que desarrollar para que esa conversación pueda ser efectiva. Claramente las conversaciones involucra a más de una persona, por lo tanto todas las personas intervinientes deberíamos tener el desarrollo de estas habilidades. Sin embargo, lo que cada uno puede tener a su alcance y lo que controlamos son nuestras habilidades. Y en función de cómo las llevemos adelante, seguramente podamos influir en forma más positiva o menos positiva en la forma en que los otros también ejercen su conversación. Estas habilidades son principalmente dos: la habilidad de escucha y la habilidad de habla. Cuando hablamos de escucha y habla son los términos que se utilizan en todo lo que es comunicación. Sin embargo, la escucha no es solo con el oído. La escucha es todas las formas que nosotros hacemos para recibir e interpretar estos mensajes. Entonces podemos leer, podemos escuchar, podemos observar lenguajes no verbales, ¿sí? Esa es la escucha. Y el habla, por supuesto, no es solo la voz. Nosotros podemos hablar por escrito, podemos hablar con los gestos de la cara, con la expresión corporal. Son las formas en que nosotros transmitimos un mensaje. Pero de acá en más vamos a hablar de estos dos conceptos, de escucha y de habla. Los dos conceptos, como ya decíamos, que tienen estas múltiples formas de transmitirse, tienen mucho que ver con lo que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, que es la comunicación principalmente de las expresiones faciales, la postura corporal, la proxémica, que es el vínculo con el espacio y el otro. Todo esto influye transversalmente tanto a la escucha como al habla. Cuando pensamos en escucha, la palabra clave es escucha activa. Y acá la palabra activa es interesante porque habla de que es una acción. Generalmente se piensa que la escucha es un acto pasivo porque muchas veces estamos en silencio para poder realizar la escucha. Pero esto no es tan así. La escucha es un acto activo, es una acción concreta. Entonces nos moviliza. Tenemos que hacer ejercicios o acciones para potenciar la escucha. Lo que sí buscamos es lo que es la escucha empática, que tiene que ver con la empatía, concepto que probablemente hayan escuchado. Se suele decir que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Nosotros le damos una vueltita más y decimos que es la capacidad para comprender qué piensa y qué siente el otro, cómo se siente o qué está sucediendo con la otra persona. Cómo es que actúa, cómo actúa, por qué lo hace. Tratar de entender un poquito más la realidad del otro. Para lograr esto, lo que necesitamos es poder prestar atención, observar tanto las palabras, el contexto, el lenguaje no verbal, respetar sobre todo diferencias de estilo, diferencias de pensamiento. Acá aparece este concepto de que para hacer escucha tenemos que ser flexibles, tolerantes, pacientes, porque es fácil hacer escucha cuando escucho temas que me son afines, con los que estoy de acuerdo. Lo difícil es hacer escucha cuando lo que me dicen no me resulta cómodo o cuando la forma en que me hablan no me gusta. Y ahí igual tenemos que hacer ejercicios de escucha para poder realmente escuchar sin juzgar y poder comprender la realidad del otro. Por eso la escucha requiere una acción de percibir y de interpretar en el contexto. Algunas reflexiones con respecto a la escucha es que una escucha es precondición del habla efectiva, porque si yo necesito decir algo, sobre todo en conversaciones difíciles, que requiere la atención de mis interlocutores, primero tengo que saber, que es esto como de tantear el terreno, de qué piensan del tema, de cómo están ese día, porque tal vez si digo algo en el momento inoportuno o de una forma inoportuna, ahí no tiene el mismo efecto.
Entonces siempre la escucha viene previa. La escucha previa nos permite generar este terreno o entender de qué manera en ese momento es como mejor voy a poder expresarlo. La escucha claramente es lo que valida el habla. Si no me escuchan, no tiene sentido que yo hable. Y acá hay un concepto que se llama la brecha inevitable, que es que cada uno escucha e interpreta a su manera. ¿Esto qué significa? Ya Lacan decía, usted puede saber lo que dijo, pero no lo que el otro escuchó. Es una frase interesante porque uno interpreta las situaciones, las realidades, siempre de acuerdo a los lentes que nos ponemos, los lentes metafóricos, ¿no? Es desde el punto de vista del que miro. Y a veces es un punto de vista inconsciente, que es el que puedo, el que tengo, y a veces es el que elijo en ese momento. Pero es la capacidad de escucha implica cambiar la forma en que vemos las cosas para que las cosas cambien de forma. No quiere decir que yo tengo que cambiar mi opinión, pero tengo que ampliar la forma en que entiendo las realidades de los otros. Y hay como 4 ejercicios de escucha con niveles de profundidad, de acuerdo a la complejidad de lo que está ocurriendo con mis interlocutores. El primero claramente es la escucha propia, que es interpretar lo que se me dice en contexto. La escucha, vuelvo a decir, puede ser leída, pero es ese concepto. Bueno, me dicen, interpreto. Y a veces con eso alcanza. La mayoría de las veces, con una escucha simple, alcanza. Pero a veces no, porque las conversaciones son difíciles, porque somos personas diferentes, con enfoques distintos, y tenemos que hacer algunas acciones más para escuchar. Por eso decimos la escucha activa. Claramente lo interesante es comparar lo que dice con todo lo que dice su cuerpo, las palabras con lo no verbal. Por eso es importante cuando hacemos conversaciones complicadas sobre temas sensibles, hacerlas presencialmente o por lo menos con una cámara, porque nos da mucha más información que si no estamos presencialmente nos la perdemos. No quiere decir que no ocurra, simplemente es no lo vemos y entonces nos perdemos información sobre lo que está pasando en esta conversación. Primero, recibimos. Segundo, tratamos de tantear si me parece que las palabras fueron para un lado, pero todo el cuerpo dice otra cosa. Y ahí profundizo. Y el profundizar tiene que ver con la indagación, con realizar preguntas. Las preguntas son uno de los ejercicios más poderosos de escucha. El problema es que no es tan sencillo hacer preguntas, porque las preguntas deben ser lo más abiertas posible para permitir que el otro se explaye y en la forma en que describe una situación yo poder realmente hacer una interpretación de lo que está sucediendo con el otro. Y también tienen que no tener ninguna carga de juicio personal. Entonces, por ejemplo, no deberían tener casi adjetivos las preguntas para dejar libremente que el otro opine. A mí me gustan más las preguntas del cómo o del qué te parece que las preguntas del por qué. Para el ejercicio escucha, las preguntas del por qué son útiles para otros temas. La escucha del por qué tiende a la justificación, la excusa. En cambio, la de cómo lo harías, qué te parece, cómo ves este tema, son todas preguntas que abren. Y el último punto para completar una buena escucha es la verificación de escuchas. Y ahí se usa el parafraseo. Entonces es, cuando yo creo que escuché y entendí, verifico mi entendimiento, verifico mi escucha y digo cosas como, bueno, en mis palabras lo que yo entiendo que está sucediendo es, y ahí trato de poner en palabras mi comprensión y el otro puede validar o no y volvemos a empezar si yo no había comprendido lo que el otro quiso decir. Este ejercicio de escucha, ya dijimos que es la escucha previa al habla. Y luego nosotros podemos empezar a trabajar esto de mi opinión a partir de dónde está el otro. Siempre se van dando un poquito y un poquito en simultáneo, pero si puedo, la escucha siempre previa. Ahí viene el habla asertiva. Y la clave de la asertividad, que es esta palabra, ¿no? La asertividad, es no solo lo que digo, sino cómo lo digo. Y acá vuelve a aparecer el lenguaje no verbal, porque la forma en que se transmite un mensaje tiene un significado en sí mismo, que es tanto o más importante como las palabras que se dicen en ese mensaje. Una de las cuestiones que se transmite en las formas, en el lenguaje no verbal, son las emociones. Y las conversaciones difíciles suelen estar muy atravesadas por un aspecto emocional. Y es la conversación y el uso de estas habilidades del lenguaje los que nos permiten generar esas emociones positivas o por lo menos
propensas a una conversación poderosa. Por lo tanto, si queremos tener buenas conversaciones, tenemos que generar buenas emociones. Ese es nuestro principal objetivo, porque generar buenas emociones contribuye a una cultura más colaborativa, de un diálogo más participativo. Se dice que parte de lo que hacemos en las conversaciones es tratar de alinear como los sueños o inspirar las pasiones, trabajar desde ese lado para poder luego construir desde la conversación. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿prestamos atención a las emociones del otro mientras vamos hablando? ¿Identificamos el impacto de mis palabras en la emoción de mi interlocutor? Y ahí cuando pensamos en este tipo de hay como 3 aspectos que podemos considerar: el reconocimiento, los juicios y la comunicación propiamente asertiva. El reconocimiento es una linda estrategia de generación de una emoción positiva, que es reconocer lo positivo de lo que el otro está diciendo, lo que el otro hizo, es potenciar este significado de sus palabras, de sus acciones, y eso lo involucra, lo compromete con la conversación. Cambia su estado de ánimo si uno hace un reconocimiento. Muchas veces en la conversación empezamos la respuesta a lo que el otro dijo con un no, no estoy de acuerdo, no me parece. Eso es sumamente contraproducente. Lo que tenemos que hacer es buscar lo que sí estamos de acuerdo. Y eso tenés razón, yo estoy de acuerdo, me gusta lo que decís. Cambia totalmente la emocionalidad para poder seguir conversando y abordar aquellos aspectos donde tenemos que conversar y discutir un poco más porque no tenemos tanto acuerdo logrado. Y ahí aparece en el cómo nos expresamos en términos de palabras, que muchas veces usamos juicios de valor, y en realidad son opiniones. ¿Qué son estos juicios de valor? Estos juicios de valor son opiniones disfrazadas de afirmaciones. Es cuando nosotros transmitimos una opinión, pero en lugar de expresarla como opinión, la expresamos como si fuese una verdad. ¿Sí? Por ejemplo, uno dice, los lunes son el mejor día de la semana. Eso es una opinión totalmente personal. Los lunes no son por sí mismos un mejor o peor día. Pero si yo lo expreso con esa firmeza, ya estoy dejando afuera como que lo mío es verdadero y lo demás es falso. Entonces yo puedo decir, para mí, desde mi punto de vista, yo creo, a mí me parece, hay como un montón de formas de transmitir opiniones. Y parece algo sutil, porque la asertividad es totalmente sutil, pero tiene un impacto a veces hasta en lo inconsciente. Entonces el cuidar las palabras, elegir las palabras que utilizamos para poder transmitir este habla. Y en este sentido, esta conversación, esta comunicación asertiva, muchas veces es esa conversación donde yo no dejo de decir lo que pienso, pero al decirlo lo digo en forma respetuosa, tanto de mí como del otro. Y ahí aparecen 2 formas de comunicar en oposición a la asertividad, que es la comunicación agresiva, que agresiva no significa violenta. La comunicación agresiva es algo que socialmente está aceptado, pero que al otro le genera una emoción negativa, ya sea de adversidad, de retracción. Por ejemplo, ejemplos de conversaciones agresivas son cuando uso la ironía, la amenaza, pero no la amenaza violenta, sino como decir cosas como, bueno, si seguís quejándote te va a ir mal. O la acusación, que sacar el dedo, este acusador que habla más del pasado y no construye. Bueno, esto no hubiese pasado si vos hubieras, cambiamos algo. La descalificación. Bueno, igual no voy a perder tiempo explicando, porque nunca entendés. Es sumamente agresivo. Es socialmente aceptado, lamentablemente, porque no es algo que uno puede sufrir un apercibimiento, una sanción por decir eso, pero realmente daña el vínculo que hay que construir para generar conversaciones poderosas. Y por otro lado decimos lo evasivo, lo pasivo, que es cuando nos dejamos de decir lo que pensamos para no generar conflicto. Como que nos mentimos a nosotros, decimos yo no genero conflicto, entonces no intervengo. Pero en realidad estoy perdiendo la oportunidad de dar mi punto de vista y de llegar a un consenso. Entonces, retraerme no es asertivo, es perder esas oportunidades y dejar a veces que el otro gane y yo perder. Entonces, mejor conversar asertivamente y poder elegir la forma en que conversamos hasta lograr entendimientos y acuerdos. En ese sentido, y para cerrar, podemos hacer algunas preguntas que les puede ayudar a pensar en cómo ustedes están usando sus habilidades conversacionales. Por ejemplo, ¿usan la pregunta y la verificación de escuchas para hacer escucha activa?
¿Son empáticos con los otros para comprender sus percepciones y sus emociones? ¿Evitan el uso de juicios al expresar opiniones? ¿Evitan expresarse en forma confrontativa? ¿Logran dar su opinión cuando es necesario, incluso aunque la conversación se torne difícil? ¿Eligen con cuidado las palabras, el momento, el lugar y la forma de expresarse? Todo esto es importante porque hay una frase que la usamos ahora para cerrar que dice que el resultado de la comunicación no es lo que dice el que habla, sino lo que entiende el que escucha.